Y directamente para darle la bienvenida, ¿cuáles son las razones, las estrategias políticas de haber elegido a Auqui Tituania como su binomio para optar por la presidencia? Compañero de fórmula, ¿cuáles son esos fundamentos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. Muchas gracias por esta invitación, gracias por la pregunta. Quisiera comenzar por lo personal. Auqui Tituania y yo somos amigos ya algunos años atrás. Desde cuando él dejó la alcaldía de Cotacachi, yo lo visité un buen día y estuvimos en el lago, frente al lago de Cuicocha, en un almuerzo en primer lugar, con su esposa, con mi esposa, conversando, compartiendo reflexiones sobre nuestras distintas visiones del Ecuador y los problemas del Ecuador, y también conversando sobre cuáles son las alternativas de solución. Y nos dimos cuenta que superando esos prejuicios, teníamos más coincidencias que diferencias. Luego compartimos con él foros acá en Guayaquil sobre descentralización y autonomía bajo el auspicio de la Fundación Ecuador Libre, y compartimos con él y con su esposa también más de un conversatorio sobre educación y sobre salud en el Ecuador con distintos expertos de distintas regiones y de distintas riberas de pensamiento. Y así fuimos afianzando nuestra amistad y así fuimos desarrollando inclusive ejercicios muy concretos donde yo le planteaba a Auqui, ¿qué tal si nos proponemos en una imaginaria hoja de color negro con una pluma con tinta blanca y escribamos nuestras coincidencias sobre Ecuador? Pues esa hoja se agotó y luego le propuse el ejercicio contrario, en una página en blanco y con tinta negra, escribamos cuáles son nuestras diferencias, qué es lo que hace difícil una integración en una persona como él y como yo. Pues la página quedó en blanco, realmente quedó en blanco. Y por lo tanto, no solamente reflexiones o de carácter político, social y económico del Ecuador, sino que también luego ya esto derivó en una buena amistad personal de él, su esposa, con mi esposa y conmigo, y hemos departido también socialmente con nuestras familias. Y bueno, por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto es, Auqui es mi amigo, no es una persona que conocí 24 horas antes de ir al Coliseo Voltaire Palaínez Polo y anunciar su candidatura. Auqui es un amigo con el que hemos reflexionado mucho sobre la realidad del país, donde nos hemos reconocido como dos personas con antecedentes que se pudieran pensar como opuestos, pero que aún así somos capaces de entendernos en el Ecuador. Ayer yo resaltaba mucho de lo positivo y coincidimos con lo que usted está manifestando. Pero la explicación de esa sorpresa, más allá del tema de la procedencia de Auqui Tituania, su estudio, inclusive en La Habana, su idea socialista de izquierda, es el tema que hay una mala costumbre en Ecuador. Tenemos 181, 182 años de república desde 1830. Y siempre los conservadores contra los liberales luego tomaban el poder y cambiaban la constitución en contra de los conservadores. Lo que usted está proponiendo entonces, Guillermo Lasso, es una nueva forma de hacer política, por esto que llama la atención, y la ciudadanía tendrá que de alguna forma entre desayunarse y merendarse. Es que fíjese usted algo, ¿qué es lo que yo busco en este accionar político? Yo quiero servir a los ecuatorianos. Ese es mi objetivo fundamental. ¿Cómo lograr una sociedad del bienestar, que progrese, que se desarrolle, que genere oportunidades? Eso es lo que yo busco. Para lograr eso, ¿hay que ser presidente del Ecuador para tener un mayor impacto? Por supuesto que sí. Por eso me presento como candidato. Pero yo quiero enviar un mensaje muy claro. Yo no estoy pensando que voy a comprar el cargo de presidente del Ecuador, ni que voy a comprar el derecho de imponer mi punto de vista a los ecuatorianos. No, con la presencia de Auqui Tituania, yo reconozco la diversidad del Ecuador y la necesidad de que al interior de un gobierno podamos debatir, discutir y a través del diálogo llegar a consensos y acuerdos que al proponérselos al país den como resultado la cohesión social
y los beneficios que produzca para toda la mayoría de ecuatorianos. Y no solo al sector al que supuestamente yo represento o al que supuestamente representa Auqui Tituaña. No, nuestra propuesta es de integridad nacional, de unión nacional. Por lo tanto, aquí están integrados los mestizos, los blancos, los indígenas, los afroecuatorianos, los montubios. Tenemos como nuestra candidata a primera asambleísta nacional a Mae Montaño, una afroecuatoriana, una mujer extraordinaria, hecha a sí mismo, una madre soltera, una mujer realmente que ha demostrado grandes dotes de liderazgo en el país. Entonces, mire usted lo que significaría este proyecto político de ganar elecciones. Mae Montaño, Auqui Tituaña, Guillermo Lazo y otros candidatos asambleístas que representan a sectores como el ganadero, como Rodrigo Gómez de la Torre, que va por uno de los distritos de Pichincha, y otros sectores más, que lo que pretendemos es que sean representantes de los más amplios sectores del país, y no solamente es un sector que ahora quiere llegar a la presidencia para imponer su punto de vista. No, yo no quiero imponerle nada a los ecuatorianos, yo quiero proponerle a los ecuatorianos. En este caso, sabemos que hay que luchar contra la pobreza y eliminar la pobreza de ecuatorianos. Yo creo que ahí estamos unidos todos y todas las tendencias políticas. Y el cuándo, ojalá hubiera sido desde ayer, ¿no? O ayer mismo ya haber eliminado la pobreza. Pero cuando se habla del quién y se habla del cómo, entra un poco el antecedente, la persona, la tendencia, la ideología en el cómo. Ayer Humberto Cholango, y tenemos aquí el reportaje, descalifica a Auqui Tituaña y dice que prácticamente se ha entregado a la banca, o que ellos jamás votarán por un banquero, y lo declaran traidor y resentido. ¿Qué opina usted? Pues obviamente no puedo compartir esas opiniones, que más que opiniones lo que son es insultos a un hombre honorable como Auqui Tituaña, y eso lo que revela es el típico discurso del mismo gobierno actual, cuando en lugar de debatir sobre las ideas que propone una persona, lo que va es directo a la yugular, cómo asesino la reputación de esa persona para hacerlo quedar mal ante los ecuatorianos, y por lo tanto, aunque sea valioso lo que dice, no importa. Lo importante es que haya una sola verdad, la del gobierno, y eso no está bien. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Humberto Cholango, porque está asumiendo la misma posición del gobierno, la posición del gobierno que cuando no le conviene ataca también al mundo indígena, a los dirigentes indígenas, criminaliza la protesta de los sindicatos, trata de tirapiedras a los maestros. Entonces yo creo que esa es una corriente equivocada. La corriente que deberíamos de seguir es la corriente del respeto, la corriente del debate de las ideas, no del insulto, la corriente del diálogo, no de la prepotencia, la corriente de la armonía, no de la división. Yo lo que quiero es precisamente un gobierno de balance, un gobierno de equilibrio, un gobierno donde yo no pretendo imponer mi visión. Yo lo que quiero es proponer una visión de país. Ayer analizaba que quizás la izquierda y la derecha se unen en su candidatura con la candidatura de Auqui Tituaña, y hablaba de una izquierda y derecha del siglo XXI. Un amigo oyente opinaba que mejor hablar de un centro político del siglo XXI. ¿Es esta también parte de esta intención? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que, como lo he dicho varias veces, cuando me preguntan, ¿usted es de derecha o de izquierda? Y yo contesto, yo estoy en el centro de los problemas de los ecuatorianos. Y eso es lo que pretendemos, porque el ecuatoriano, ¿qué quiere? El que nos está escuchando y no tiene empleo, o si tiene empleo no tiene un salario digno. Quiere un empleo y quiere un salario digno. Ya basta de insultos. Yo le digo a usted, podemos tener una carrera de insultos, se puede pretender ofenderme a mí por haber sido banquero. ¿Y qué? ¿Con eso ha salido alguien de la pobreza? No, nadie ha salido de la pobreza. ¿Cómo salen de la pobreza? Sentémonos a debatir. Como le he dicho al candidato presidente, que yo no tengo ningún temor, que me invite a la sabatina, que yo voy ahí y voy solo para debatir con él sobre si sus ideas o las mías son las correctas para luchar contra la pobreza. Ya todo el Ecuador sabe que yo he sido banquero. El decirme banquero a mí no me ofende. Para mí es un orgullo, porque yo soy un banquero que cumplió con la ley, cumplió con la ética,
yo soy un banquero que no defraudó la confianza del público durante los 42 años que ejercí esa profesión. Me siento orgulloso de haberla ejercido y no lo considero como un insulto. Así sea un solo ecuatoriano que piense como yo pienso, que no soy el único, muchos más piensan como yo, y por eso mi candidatura está tomando fuerza y se está consolidando, y cada vez estamos logrando más adhesiones a nivel nacional. Y yo le propongo al Ecuador que una vez que yo sea electo presidente del Ecuador, voy a cambiar la sabatina del insulto por la sabatina del trabajo. ¿Trabajo con quién? Yo he dicho que no me voy a presentar a la reelección en el 2017 en caso de ganar las elecciones en el 2013, porque yo creo en la alternancia del poder. Por lo tanto, gobernaré el Ecuador 4 años. En esos 4 años hay cerca de 218 sábados o fines de semana o semanas, y hay 221 municipios en el Ecuador. Pues cada semana yo trabajaré de la mano con un alcalde, independientemente de cuál es su filiación política, eso no importa. Una vez electo presidente del Ecuador, yo trabajaré para los 14 millones y medio de ecuatorianos. Y cada sábado me reuniré con un alcalde y su consejo cantonal y con mi equipo de ministros para ver cuáles son las obras prioritarias de cada uno de los cantones del Ecuador. Apoyar la autonomía municipal, apoyar la gestión municipal, apoyar la descentralización en el Ecuador. Yo me pregunto, o sea que si mañana, con la presencia de Auque en mi gobierno, damos respuesta a las inquietudes del mundo indígena, de los pueblos ancestrales y los pueblos indígenas del Ecuador, Humberto Cholango entonces no lo va a recibir. No lo va a recibir. Tendría que obligarlo a que lo reciba. Pero debería de recibirlo, porque ¿qué importa, en alguna medida, quién lo ejecuta? ¿Qué gobierno lo ejecuta? Lo importante es que haga lo que quiere el mundo indígena. Y Auque y Tituaña saben lo que quieren los pueblos indígenas, saben sus aspiraciones. Y yo, Guillermo Lasso, me comprometo a trabajar por esas justas aspiraciones. Pero yo quiero concentrarme más en que no solo serían los indígenas, sino también nuestros montubios. Pero por supuesto que sí. Estoy poniendo las comunidades afroecuatorianas. Estoy poniendo un ejemplo nada más de Auque. De acuerdo. Porque Auque tiene la experiencia al mundo indígena, pero yo ya me he reunido con Auque, con su esposa y con otros dirigentes indígenas y hemos hablado sobre la necesidad de la educación bilingüe, también reforzar la educación en Quichua, por ejemplo, y algunos otros temas relativos a la plurinacionalidad y algunos otros temas importantes para el Ecuador y para los pueblos indígenas. ¿Volvería usted a apoyar al alcalde en el programa que fue suspendido de más salud, más seguridad especialmente? Pero total apoyo. Y no nos vamos a negar a la cooperación internacional, venga de donde venga, siempre y cuando cubra el interés de los ecuatorianos. Y eso hemos conversado claramente con Auque. Por lo tanto, si Cuba nos da la experiencia en salud, pues la tomaremos esa experiencia en lo que le convenga a los ecuatorianos. Y si queremos empleo para los ecuatorianos, y eso nos los provee un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, con Europa, con el Asia, integrarnos con países como Colombia, como Chile, como México, en la Alianza del Pacífico, sin abandonar el ALBA, perdóneme, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que quiere el Ecuador, y eso es lo que represento yo con Auque y Tituaña, la unidad, la integración, el diálogo, la armonía, el municipalismo, la descentralización, la seguridad para los ecuatorianos. Sería como dijo un líder chino, ¿no? No importa el color del gato con tal de que case ratones. Pero por supuesto, eso es una frase emblemática que refleja estos dos modelos que tiene la China hoy, que es un capitalismo y que le ha permitido crecer en los últimos años a las tasas de crecimiento, donde la China, entre comillas, tiene el gran potencial de desarrollo futuro en esa pobreza rural que año a año se incorpora al desarrollo, se incorpora a las zonas urbanas, se incorpora a la modernidad y que significa una potente demanda interna que le permite desarrollar a la economía china, que a la vez hoy se convierte en la principal locomotora del mundo, porque hasta los Estados Unidos depende de la economía china en este momento. Por lo tanto, aprendamos y superemos estos ridículos complejos de que entre ecuatorianos no nos podemos unir
Y Kunauki Tituaña, un líder indígena inteligente, muy capaz, íntegro, reconocido internacionalmente. ¿Por qué no nos podemos juntar los dos para hablar sobre el Ecuador y hacer propuestas que permitan el desarrollo del país en un plano de la armonía, del respeto y del diálogo? ¿Por qué no juntarnos con todos los alcaldes del Ecuador, como yo lo voy a hacer, sin distingo de su ideología, con todos los prefectos del país, sin chantajes, sin presiones, simplemente poniendo en el centro de la mesa el interés de los ecuatorianos? Sin embargo, su mensaje deberá llegar también a las grandes mayorías que hoy cobran el bono de desarrollo humano, que se ha convertido lastimosamente desde que usted propuso en un tema de banqueros y también de los otros candidatos que ofrecen ya no solo 50, sino 60, 70, 75 dólares. Ayer el PRE ofreció $80. ¿Será que se desvirtuó ya el bono de desarrollo? No, el bono de desarrollo no se ha desvirtuado. Lo que se ha desvirtuado ya es este baratillo de ofertas, que no tiene ningún sentido. Yo hice una propuesta muy seria, más solidaridad y menos vanidad. ¿Qué implica esto? Subir el bono de 35 a 50, un valor que reconozca el incremento del costo de vida, y cómo financiarlo con menos vanidad, menos publicidad del sector público. Yo no estoy hablando del valor de publicidad de la Presidencia de la República, que primero dijo que era 8, después que es 13 millones, ahora ya va por 20 millones de dólares. Anuales. La realidad, ¿cuál es? Que es lo que yo dije, y creo que le entregué a usted un papel con todas las cuentas del presupuesto general del Estado por el año 2012, se lo entregué a la prensa, donde había alrededor de 8 o 10 ítems que totalizaban por conceptos de publicidad y propaganda del sector público 350 millones de dólares, que si se reduce la vanidad del sector público, podemos financiar la solidaridad. Eso no es serio. Yo creo que eso el Ecuador tiene que estar consciente que estamos frente a una persona que ha confundido gobierno con campaña electoral. Por eso yo estoy comprometiéndome con todos los ecuatorianos que ejerceré mi mandato solo por 4 años. No me voy a presentar a la reelección en el 2017, porque en un país donde las instituciones son débiles y no tienen la fortaleza para poner un límite al gobierno, no puede haber una campaña justa, un fair play, como se dice en el fútbol, un juego limpio. ¿Qué es lo que sucede? No hay límites para que el candidato presidente con fondos públicos hable 4 horas a la semana en cadena de radio y televisión, y sin embargo el resto de candidatos estamos prohibidos de hacer publicidad, y se usan esas 4 horas no para relevar la gestión de un gobierno, sino para atacar, para burlarse, para asesinar la reputación de todos los adversarios del candidato presidente. Hoy seguramente usted, candidato presidencial, señor Guillermo Lasso, va a continuar sus campañas, tiene mucho por recorrer. Lo dejo con su despedida. Muchas gracias, muy amable. Seguiremos en esta cruzada que implica democracia, libertad, empleo para los ecuatorianos, seguridad para la familia ecuatoriana, más y mejor salud, más y mejor educación en un ambiente de libertad, de democracia y de responsabilidad social. Muchas gracias, Washington. Gracias también a usted.